Muy buenas noches, gracias por la sintonía. Hoy tenemos una suerte de reunión del Ministerio de Hacienda acá en el estudio porque están todos los integrantes de la cartera de Hacienda, el ministro y todos los viceministros. Y vamos a hablar de cómo quedó el presupuesto para el año próximo, porque muchas veces nosotros nos olvidamos que esa no es solamente una ley. Es la que define básicamente lo que eventualmente puede pasar el año próximo, sobre todo con las inversiones públicas, con los gastos del Estado. Una cantidad de cosas se definen en el presupuesto y a veces nos meten una cantidad de cachivaches dentro de la ley, sobre todo en el Parlamento. Vamos a hablar de cómo quedó la ley, vamos a hablar de qué podemos esperar para el 2021, un año clave para la recuperación económica, pero también fundamental para ciertas reformas que son absolutamente necesarias y a esta altura nunca mejor utilizada la frase impostergable. Y ya les cuento, están con nosotros Óscar Llamosa, ministro de Hacienda. Gracias por venir, ministro. Muchas gracias a vos, Luis, por la invitación. Como siempre, un gusto estar en tu programa y un saludo especial para toda la audiencia. Estamos con Carmen Marín, viceministra de Economía. Carmen, gracias por venir. Buenas noches, Luis. Un saludo al ministro, a Óscar y a Marco también. Y un saludo a toda la audiencia, a toda la teleaudiencia. Óscar Orue, viceministro de Tributación, el hombre más querido por todos los que pagan impuestos. Óscar, gracias por venir. Buenas noches, Luis, perdón. No vaya a decir, no sé, Enrico, no me voy a ofender. Los nervios de las cámaras. Está bien. Bueno, buenas noches para todos y también para la teleaudiencia. Un placer siempre conversar y estar hoy aquí con los viceministros y también con el señor ministro. Está Marcos Eliseche, viceministro de Administración Financiera. Hola, Marcos, gracias por venir. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y a la teleaudiencia. ¿Hace cuánto que trabajan ustedes juntos? Y mira, Luis, a todos en algún momento nos tocó trabajar juntos. Ya Óscar lo conozco desde el 2013, 2014, cuando estuve en la dirección del Tesoro, él estaba ahí. A Marcos lo conozco desde que entré en el Ministerio de Hacienda hace más de 13 años, cuando ingresé a la Subsecretaría de Economía. Y a Carmen también hace bastante tiempo. Yo creo que todos en algún momento trabajamos juntos, así que más que una relación exclusivamente laboral, yo creo una relación ya de amigos y de compañeros de trabajo. O sea, muy interesante. Antes de entrar a hablar de los temas, le pasó a Hacienda y creo que le pasa también al Banco Central. Se ha formado toda una generación de profesionales que hacen carrera. Creo que es la primera vez que tenemos un ministro de Hacienda que hizo carrera, ¿no? Pasaste por diferentes cargos antes de llegar al cargo. Hay un caso de hace unos años, Orlando Vareiro, que también era fue ministro y fue un funcionario de carrera. Pero sí, no es normal eso. No es frecuente. Así mismo, ¿verdad? Sí, a mí me tocó empezar desde abajo, ¿verdad? Desde analista, desde técnico en la Subsecretaría de Economía, en la dirección de política fiscal, cuando eso ahora es política macrofiscal. Y después fui jefe de departamento de esa dirección, después me fui a la dirección del Tesoro, viceministro y ahora ministro, ¿verdad? Y usted también, a ver, vos hace rato también, Carmen, haciendo carrera, ¿no? Sí, realmente yo desde el 2008 estoy en el Ministerio de Hacienda. De hecho, mi carrera empecé con Marco, el viceministro actual de Administración Financiera. Yo fui pasante de él en el año 2008. Ahí empezaba mi carrera en el Ministerio de Hacienda. Después me contrataron, me fui a estudiar, volví, hice una carrera en la Subsecretaría de Economía. Fui directora de Estudios Económicos más de 2 años y hoy soy viceministra de Economía. Marco, ¿y vos Sí. también, ya? Yo también, yo desde el 95 estoy en el Ministerio de Hacienda y pasé por las 3 subsecretarías. Estuve en tributación inicialmente, después la mayor parte de mi carrera en Economía, en el Ministerio de Economía, 15 años estuve ahí. Y después con Óscar, cuando él fue viceministro de la CEAF, me llevó como director de Tesoro, que estuve ahí también casi 4 años. Y ahora cuando quedó viceministro de Operación Financiera. Creo que esto es importante. Yo decía inclusive antes que lo designen a Óscar como ministro de Hacienda, que cualquiera de los viceministros en ese momento podía ser ministro y era fantástico saber que digamos, teníamos ese capital humano en la cartera, ¿verdad? Eso es sumamente importante, como pasa también hoy en el Banco Central. Cualquiera de los que tiene los cargos relevante puede convertirse en miembro del directorio del presidente del Banco Central. Y lo más importante, Luis, detrás nuestro hay todo un gran equipo, ¿verdad? O sea, nosotros hoy somos la cara visible del Ministerio de Hacienda, pero detrás nuestro hay todo un gran equipo de excelentes profesionales, excelentes personas. Así que yo creo que eso es algo muy importante dentro del Ministerio de Hacienda. Y hay una ventaja muy grande ahí, Luis, que
que todos les conocemos desde jefe de departamento, los funcionarios, o sea, ahí tenemos una ventaja en ese sentido porque todos, tanto en mi caso entré en el 93, ¿verdad? Ya un poco más de 27 años. Y realmente en mi caso estuve primero en administración financiera, ahora en tributación. Y la ventaja es que le conocemos a todos, o sea, desde que algunos fueron jefes nuestros, hoy somos sus jefes y así, ¿verdad? Pero la ventaja es esa. Y que hay un gran equipo, como dice el ministro, de profesionales y sobre todo de gente comprometida con hacer bien las cosas. Y creo que, bueno, el resultado de hoy de la economía es una gran medida por todo el trabajo que hacen la gente que está con nosotros y que nosotros lideramos en este caso. Bueno, de hecho, esto también hace que hoy se planteen algunas cosas, vamos a hablarla después, algunas reformas, volver otra vez al ejido de Hacienda, algunas instituciones que quedaron fuera, porque hay como más miedo también de la clase política de presionar cuando están dentro de Hacienda, como pasa con el Banco Central. O sea, curiosamente como país aprendimos a respetar ciertas instituciones, ¿verdad? Ojalá nos pase después lo mismo con educación, con salud, con otros los ministerios clave, pero es como una cartera aséptica, está ajena a los vaivenes de las políticas, de las internas partidarias y de las cuestiones políticas. Así mismo, Luis, en mi caso a mí jamás me preguntaron de qué partido soy, ni si estoy afiliado o no para ocupar los cargos, y creo que es el caso de todos, así que eso es muy importante, el que estemos blindados realmente y podamos hacer nuestro trabajo, ¿verdad? Obviamente nosotros hacemos propuestas, se pueden aprobar o no, pero como dice Oscar, siempre comprometido y buscando siempre lo mejor, ¿verdad? Así que ese es el compromiso que tenemos nosotros, independientemente de todos estos vaivenes políticos, ¿verdad? Pero sí me animo a decir, Luis, que creo que es la primera vez que los 3 viceministros más el ministro son personas que son de la casa, ¿verdad? Que tienen su trayectoria dentro de la institución y que creo que eso es muy importante, ¿verdad? Especialmente personas que fueron capacitadas, ¿verdad? En el caso de Carmen, en mi caso, el Estado invirtió en nosotros, claro, en nuestra capacitación. ¿Ustedes estudiaron afuera? Estudiamos, sí. Becados por el Estado. Y becados, claro. El Ministerio de Hacienda pagó nuestros... Claro, y eso es muy importante estudios, porque el Estado tiene que invertir en el capital humano y lo ideal es que después se queden, ¿verdad? No que se vayan a otro lugar, así que me parece fantástico. Bueno, vamos a aterrizar en el tema presupuesto, ministro, y a ver, en términos crudos, el presupuesto que salió no es el que ustedes esperaban. ¿Qué tan malo es? Sí, como vos decís, Luis, evidentemente no fue el presupuesto que presentó el Ejecutivo, pero si uno mira los grandes números, tampoco está muy alejado de lo que el Ejecutivo propuso, ¿verdad? Nosotros creemos que es un presupuesto que con todas las herramientas que cuenta el Ministerio de Hacienda durante la etapa de ejecución, va a ser un presupuesto que vamos a poder administrarlo y que vamos a poder ajustarlo y mitigar aquellas cuestiones que no estamos de acuerdo, ¿verdad? Como todos saben, hubieron cuestiones que se fueron incorporando durante el proceso de estudio del presupuesto que van un poco en contra de la línea que nosotros propusimos inicialmente, no aumentos salariales, no aumento para más contratos, para nuevos nombramientos, etcétera. Pero nosotros creemos que tenemos las herramientas necesarias para poder mitigar el impacto de esas decisiones que se tomaron. Ahora, mitigar significa, ¿pueden ustedes desde Hacienda impedir que se concedan aumentos, por ejemplo, en el Parlamento? Sí, muchas de ellas sí, Luis. De hecho, ya tenemos una lucha de hace varios años con el famoso caso de los aumentazos del 2019. Sí. Que nosotros desde ese año fuimos bastante claros en cuál es la forma que un funcionario público puede acceder a mejores salarios, que es a través del concurso público. Eso está claramente establecido en la ley de la función pública y ese criterio lo mantenemos en el 2019 y lo incorporamos dentro del decreto reglamentario de las leyes de presupuesto y haremos lo mismo para el decreto del año que viene, ¿verdad? O sea, ¿no les van a dar ese aumento a través de esta gente? No, Luis, porque para acceder a eso la ley es muy clara, tiene que pasar por un proceso de concurso. Claro. Porque ellos volvieron a meter otra vez. Volvieron a meter otra vez el caso de algunas instituciones, otras ya se regularizaron esa situación durante estos 2 años, porque ya pasaron 2 años. Y aquellas que no volvieron a insistir y se incorporó nuevamente en el presupuesto del año que viene, ¿verdad? Ahora, en la ley del presupuesto, el Parlamento se excluyó al final de la otra ley que sacaron antes,
bombos y platillos anunciaron que eliminaban todos los gastos superfluos, combustible, viáticos. Al final ellos quedan exentos de esa ley, así como metieron en el presupuesto. Así mismo, Luis, es lo que nosotros siempre veníamos diciendo, ¿verdad? Que cuando había sido promulgada la ley, la famosa ley Godoy de racionalización del gasto, nosotros decíamos que dentro del Ejecutivo el 100% de las medidas que estaban incorporadas ahí ya lo veníamos practicando dentro del Ministerio de Hacienda y dentro del Poder Ejecutivo a través de los decretos reglamentarios. Veíamos con buenos ojos esa ley porque justamente le incluía a todos los demás poderes del Estado, ¿verdad? Pero finalmente en la ley de presupuesto decidieron excluirse de muchas de las cuestiones que estaban incorporadas dentro de esa ley, ¿verdad? Tema de combustible, contratos, nombramientos, etcétera, ¿verdad? Oscar, lo que se plantea en la ley del presupuesto, que va a recaudar Hacienda supuestamente el año que viene, ¿es una fantasía? Es una estimación, Luis. Nosotros, obviamente, en base a estimaciones de crecimiento económico, de crecimiento de las importaciones, etcétera, hacemos una proyección de ingresos. Nosotros estimamos un crecimiento del 8% de los ingresos tributarios si nos comparamos con el escenario de cierre de este año, que obviamente implica una caída con relación a lo que inicialmente teníamos previsto también para este año. Pero hay que decir que el escenario aún es incierto. Nosotros no sabemos qué va a ocurrir con la pandemia el año que viene ni qué implicancias puede tener eso nuevamente en materia económica. Así que como todo es una proyección que se puede dar o no. Pero como te decía, nosotros tenemos las herramientas para ir ajustando finalmente la ejecución del presupuesto a la recaudación real, que es el plan de caja, que es finalmente lo que marca, digamos, la ejecución. Pero por otro lado, cuanto más rígido volvamos al presupuesto, es decir, cuanto una mayor parte de los ingresos tributarios financien salarios, que es un gasto rígido, obviamente ese margen que tenemos de plan de caja se va reduciendo, ¿verdad? Ahora, en tributación, ¿cómo están viendo? Porque de alguna manera tributación le toma el pulso, sobre todo a, digamos, si se recupera o no el consumo, que es clave. ¿Cómo están viendo ustedes estos meses? Bueno, estos meses están mejorando la recaudación en lo que es el IVA principalmente. Este mes de noviembre fue el mes que más se repuntó el IVA, que corresponde al consumo de octubre. Hay que recordar que se paga lo de noviembre que corresponde a octubre. Vimos el mayor aumento en cuanto a lo que es consumo, inclusive ya estamos empatando prácticamente la misma recaudación de lo que es IVA del año pasado con lo que es este año. Y bueno, eso habla claras de que la economía gradualmente se está recuperando, ¿verdad? El año que viene tenemos que ver, ¿verdad? Este año muchas empresas perdieron dinero a consecuencia de la pandemia, entonces en el tema de la renta vamos a ver cuánto va a caer probablemente, ¿verdad? De hecho, muchos se están quejando con el adelanto que se tiene que hacer porque dicen es un adelanto sobre un ingreso que no tuvimos. Bueno, pero ahí nosotros, ¿qué hicimos, Luis? Y es muy importante esta pregunta que estás haciendo. Son 14.000 contribuyentes que tienen que hacer el anticipo de la renta, ¿verdad? Que es lo que estás mencionando. Sí. Nosotros le dimos la posibilidad a estas empresas, a las 14.000, que puedan suspender los 4 anticipos. ¿Y cuál era el requisito? Que demuestre que el 50% de su facturación cayó. O sea, si ellos demostraban que el 50% cayó, entonces le suspendíamos los 4 anticipos. Si no, le suspendíamos los 2 últimos anticipos, ¿verdad? Entonces, y creo que más o menos 3.000 contribuyentes se acogieron a esa suspensión, ¿verdad? De los 14.000. Entonces, tuvimos también la posibilidad de que puedan suspender. Y en caso de que seguían facturando, ¿verdad? Realmente le decíamos, bueno, los 2 últimos, o en todo caso el último, que es este mes de diciembre, el último anticipo, porque habíamos prorrogado, en este caso, los 4 anticipos, y bueno, están haciendo el pago ahora. Y otro tema no menor también, ¿verdad? El tema del IDU, ¿verdad? El impuesto a los dividendos y utilidades. Este año fue bastante recaudador, pero porque este año la tasa es del 5% para residentes y de 10% para no residentes. Pero es para lo que se recaudó, o sea, para lo que fue el resultado del año pasado. Acumulado. Muchos aprovecharon y distribuyeron este año justamente y pagaron este año para que el año que viene ya no lo hagan porque el año que viene es 8%. La tasa más alta. La tasa más alta. Y si no ganaron dinero este año, lógicamente no van a distribuir. Entonces, ahí tenemos que ir viendo un poco el comportamiento, pero por lo menos lo que es consumo,
y por lo menos lo que es algunos sectores, y te digo 3 sectores así en particular, telecomunicaciones, construcciones, el tema inmobiliario, vimos un repunte en estos meses, ¿verdad? Que corresponde a noviembre, a octubre. Corresponde a octubre. Porque está la recaudación de noviembre. Sí, así mismo. Sí, Luis, yo creo importante también mencionar acá, aprovechando que Oscar hablaba de las facilidades tributarias que se otorgaron este año, como así también la prórroga en el pago de impuestos. Yo creo que eso mucho no se habló y fue algo que nosotros vimos como muy positivo en el sentido de alivianarle esa carga al contribuyente, principalmente en esos meses álgidos de la pandemia, entre marzo, abril, mayo, junio, donde se tomaron esta decisión que obviamente iba en contra de la capacidad de recaudación del fisco, pero nosotros vimos como necesario, como te decía, para alivianar ese peso en los contribuyentes, ¿verdad? Entonces, esas medidas que se tomaron, finalmente, hoy vemos como que dieron su fruto, ¿verdad? Eso permitió también que las empresas puedan tener capital operativo de manera a poder generar esa reactivación a medida que también las restricciones sanitarias se iban alivianando, ¿verdad? Ya. Ahora, esto tiene que ver con la recaudación y tenemos la recaudación de octubre. Carmen, en economía, ¿cómo ven ustedes, digamos, el comportamiento? Porque esto es un poco la fotografía de octubre, ¿verdad? Algunos dicen que hubo una primera recuperación fuerte cuando se liberó la economía, pero después cuando se fue adaptando a la realidad del consumidor, se desinfló ligeramente otra vez. ¿Cómo vieron ustedes este proceso? Luis, realmente es una muy buena pregunta. En primer lugar, hay que tener en cuenta de que si bien es cierto, allá por los meses de abril, mayo, tuvimos una caída de la actividad económica bastante importante. A partir del mes de junio más o menos empezamos a ver un proceso de recuperación. Ahora, si bien es cierto, también en los últimos meses ya empezamos a ver en el indicador de la actividad económica una variación interanual negativa. Realmente eso también corresponde a un efecto base. Hay que mirar los niveles de crecimiento de los mismos meses del año anterior, del año 2019, teníamos un crecimiento, una recuperación importante también. El segundo semestre del 2019 fue justo la recuperación de la economía. Después también de ese shock que tuvimos en la economía por efecto de las condiciones climáticas. Pero hoy, ¿qué es lo que estamos viendo? Realmente estamos viendo una recuperación mucho más rápida de lo que estábamos esperando. Ahí el viceministro también explicaba cómo estamos viendo desde el punto de vista del proceso y de la evolución del IVA, que son ya más o menos 4 o 5 meses consecutivos, interanual positivo que estamos viendo. Esos son datos muy importantes. Ahora, no obstante, hay que entender un poco también, y aprovecho este espacio para explicar un poco el proceso de recuperación de la actividad económica que estamos viendo. En primer lugar, allá por diciembre, el Banco Central estimaba un crecimiento de más o menos 4% de la economía. Después, en el mes de abril, ya hablábamos de una caída de más o menos 2.5%, ya en un contexto de pandemia. En el mes de julio decíamos una caída del 3.5% más o menos. ¿Y qué es lo que ellos decían en el mes de octubre? Una menor caída se estimaba, que estaba más o menos en torno al 1.5%. Esa es la última estimación oficial del Banco Central. Vamos a ver mañana en el informe de perspectivas. Ellos seguramente van a comentarnos cuál es la nueva revisión de ese indicador. Pero hay que mirar un poco en detalle ese indicador. Si uno ve por componentes, en el caso del sector primario, es interesante ver de que entre el mes de julio, la estimación del mes de julio y del mes de octubre no tuvo una variación. Es decir, se estima un crecimiento del 8% en el sector primario. Pero ¿de dónde viene esa revisión al alza de la actividad económica que estamos viendo? Y viene realmente de una recuperación del sector de servicios. En julio el Banco Central estimaba una caída por encima del 6% en el sector servicios, ¿sí? Y ahora, en la última estimación, en el mes de octubre, se veía una estimación de más o menos 3% de caída. Y ahí es importante tener en cuenta de que todas las medidas que implementó el gobierno desde el inicio de la pandemia estuvieron muy concentradas en estos sectores del sector servicio, que es cierto, estamos hablando acá del sector comercio, gastronomía, eventos, turismo, que hoy están teniendo un impacto más importante, ¿cierto? Pero también en la medida en que avanzamos con la cuarentena inteligente, con la fase de la cuarentena, también avanzamos con la implementación del plan de reactivación económica. Y es cierto, es el sector más afectado, pero también tuvo una revisión al alza en términos de caída. Así va a ser
en palabras sencillas, menos negativo, si podríamos decirlo así de una manera. Y ese es un sector que nos ocupa y de hecho hemos implementado medidas bastante decididas desde el equipo económico, teniendo en cuenta de que es un sector que es bastante intensivo en mano de obra. Estamos hablando más o menos del 60% de que este sector concentra la mano de obra. Por otro lado, un dato importante también es si miramos la mano de obra femenina, la población ocupada, más del 70, casi el 80% está en ese sector. Entonces, este es un contexto económico, digamos, que impacta en ese sector principalmente y por ende todas las medidas que estamos implementando, que de hecho han mostrado también resultados y han apoyado para mitigar el efecto en las familias, en los trabajadores, pero en línea general, volviendo y respondiendo un poco a tu pregunta, estamos viendo ese proceso de recuperación económica. Paraguay va a ser probablemente el país que menos va a caer en este año y también estamos esperando una recuperación importante. Para el 2021, organismos internacionales están estimando entre 3 y 4% de recuperación para el próximo año. Veremos qué nos dice el Banco Central mañana en el informe de perspectivas, que lo vamos a hacer con el ministro y el Banco Central. Mañana es un día claro, entonces mañana se presenta ese informe. Mañana a las 19 horas, aprovechando para invitarle a todos. Eso se va a transmitir por Facebook Live y también hay un link. Es muy importante eso. Es un día clave porque el ministro también va a informar de los resultados del cierre fiscal seguramente. Me prohibieron que te diga hoy, Luis, así que... En el segundo bloque va a matar el cielo, no te preocupes. Marco, y ¿cómo cerramos? A ver, este es un año, vamos a hablar del combustible del Estado, ¿verdad? Fue un año absolutamente atípico porque por primera vez en la historia reciente nos endeudamos para cubrir gastos ordinarios, gastos de funcionamiento del Estado, ¿verdad? El aparato público, porque obviamente dejamos de recaudar impuestos, ¿verdad? Aumentamos el gasto en salud de manera significativa, creamos un músculo que tenemos que mantener, porque de hecho estamos nosotros con la pandemia al tope, estamos en el peor momento de la pandemia, hay una cobertura del 100% de los hospitales públicos y probablemente eso se va a mantener en los primeros meses del año próximo. ¿Cómo estamos nosotros con el tema del combustible para que esta máquina siga funcionando? Sí, ahí es muy importante, Luis, lo que estábamos diciendo hace un rato el ministro y también Oscar, el tema de las proyecciones de ingresos. Para nosotros es fundamental y por eso en el proceso de estudio del presupuesto que se respeten nuestros ingresos, porque siempre se ve el presupuesto como la parte de gastos y se olvidan un poco de la parte de ingresos. Claro. Finalmente, si no se cumplen los ingresos, para nosotros va a ser muy complicado poder cumplir después con los gastos y siempre... El razonamiento que hacemos en el Congreso y en todas las... De hecho es lo más importante, si no tenés ingresos no vas a tener gastos. Por supuesto, y esa es la discusión después en el año con las entidades, porque ellos vienen y te dicen, necesito más plan de caja, más plan A mí me aprobaron esto, te dicen, como si la plata estuviera ahí. Mi recaudación está acá, yo no te puedo dar eso. Entonces es una pelea constante y es fundamental eso. Y yendo a tu pregunta, para lo que tiene que ver con salud pública, es importante... que ya se programó en el presupuesto 2021 en la versión ejecutiva y quedó aprobado también en la versión final que salió en el Senado, un colchón de 230 millones de dólares aproximadamente, que es lo que no se ejecutaría este año de los fondos de la pandemia, de la emergencia. O sea, lo que sobra de la ley de emergencia. Lo que no se ejecutó de salud son 230 millones aproximadamente, que finalmente al cierre les vamos a ver exactamente cuánto es. Y eso en principio va a ayudar justamente a mantener ese fortalecimiento del sector de salud, del sistema de salud. Creemos que en gran parte de eso va a ir para insumos, va a ir para mantener las camas, para mantener las terapias. Eso está en el Banco Central, ¿verdad? Los recursos están, sí, tenemos en la cuenta del banco, sí. En la cuenta del Banco Central, claro, sí, porque para más los primeros meses del año, del siguiente año, son meses en donde prácticamente no hay recaudación para el Ministerio de Hacienda. Entonces, tener la plata disponible para salud es clave. Sí. Y así también, como decía Luis, el año pasado se perdieron casi 300 millones de recaudación, que de lo que se había estimado inicialmente por la crisis económica que vivimos, y este año estaría en torno a los 400 millones lo que se va a dejar de recaudar, tanto ahí ya vemos tanto SED como aduana. Entonces eso evidentemente nos deja margen de maniobra muy estrecho, por eso que presentamos todas estas medidas ya en el presupuesto de contención de cero crecimiento prácticamente en gastos corrientes, y el año que viene vamos a pelear, como dijo el ministro, con las herramientas que tenemos, el plan financiero, el decreto reglamentario, para tratar de contener cualquier tipo de
irregularidad que haya en el sentido de la ejecución de los gastos, ¿verdad? Y hay que sumar, Luis, lo que vos mencionaste, ¿verdad? El tema de las reformas. Las reformas son urgentes, ¿verdad? Bueno, eso te iba a preguntar. Estas reformas nos van a ayudar justamente a tratar de generar esos espacios fiscales, no solamente el año que viene, pero sí a partir del 2022, para tratar de sostener este nivel de gasto, tanto en salud, en educación, etcétera. Entonces, esas reformas son urgentes, ¿verdad? Tanto en materia de compras públicas, en materia de servicio civil, en materia de estructura del Estado, y que finalmente todos asumamos ese compromiso que el Ejecutivo ya lo ha planteado al Congreso a través de una ley de fortalecimiento fiscal, de manera a ajustarnos los cinturones en el mediano plazo hasta que volvamos nuevamente a esa senda de sostenibilidad fiscal allá por el 2024, ¿verdad? Así que es clave el compromiso de todos, sí, no solo del Ejecutivo, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar justamente de eso porque, a ver, estamos 8 de diciembre. Yo quiero saber en qué etapa está cada uno de los proyectos, qué se presentó, qué no se presentó todavía, qué se conversó sobre lo que se presentó, porque es muy lindo en el discurso, pero yo no veo que en la clase política haya ningún apuro por tratar ninguno de estos proyectos de reforma que son de fondo. Lo vamos a hablar enseguida después de la pausa, pero vamos a hablar del tema de la reforma. A ver, una queja permanente, yo también me quejo de esto, ¿verdad? La presión tributaria en Paraguay es baja, eso es cierto, debe ser una de las más bajas de América Latina y probablemente del mundo. Pero en contrapartida, si sos un asalariado, normalmente vos pagás educación privada, porque la educación pública es terrible, salud privada, porque la salud pública es insegura, seguridad privada, porque te pueden robar, asaltar, transporte público privado, porque el transporte público es un desastre, o sea, transporte privado en realidad pagás. Y si vos sumás todo eso, y fácilmente se puede ir el 50, 60 o el 70% de tus ingresos. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es el chiste que yo pague solamente un 10% o 9%, o sea, la presión tributaria, pero ese 9% me da nada a cambio? Y ahí pasa el tema de la reforma del Estado. Y no veo que avance eso. O sea, hay un discurso, una intención de parte de Hacienda, pero es un discurso de los técnicos. Yo no veo que el gobierno tenga una posición política, que los legisladores del partido de gobierno y del movimiento oficialista estén en este momento pugnando porque se tratan esos proyectos de ley. Bueno, mirá, Luis, es un tema complejo, ¿verdad? Nosotros, como bien dijiste, nuestro trabajo inicial es obviamente trabajar en los proyectos, presentarlos al Congreso, pero a su vez también hacer el lobby correspondiente, ¿verdad? En esa línea, dentro del paquete de leyes que nosotros proponemos en este eje de transformación, ya hemos presentado la ley del servicio civil, hemos hecho y participado de audiencias públicas, de reuniones con sindicatos, reuniones con congresistas. Obviamente hay que dar un empujón más fuerte, ¿verdad? Y nosotros creemos que la sociedad civil es clave también, Luis. Yo creo que es un actor que hoy no está en el juego. Y tenemos que involucrarlo, ¿verdad? En esa línea nosotros estamos con reuniones permanentes con distintos estamentos de la sociedad civil, ¿verdad? Con gremios, con asociaciones, etcétera, de manera también a que entre todos podamos empujar eso, ¿verdad? Tenemos ejemplos claros de algunas leyes que se aprobaron o se rechazaron en 48 horas un poco por la presión ciudadana, ¿verdad? Así que nosotros creemos que eso es un jugador que debiera entrar en cancha también para apoyar y forzar a que esto finalmente se trate, independientemente de cómo te diga el trabajo que nosotros podemos hacer a nivel de gobierno. Ya hay, por ejemplo, ¿verdad? pedido de propios legisladores que piden que se retire otra vez el proyecto de ley y que se vuelva a discutir. Asimismo, nosotros en ese caso particular, que fue por la ley del servicio civil, obviamente no compartimos y no lo hicimos. El proyecto sigue en la comisión de reforma y la idea es empezar a insistir para que eso se trate, ¿verdad? Ya presentamos también otras leyes, ¿verdad? Hay otras leyes que no se hablan, que están, por ejemplo, la reforma de la Carta Orgánica de la AFD, ¿verdad? Que nosotros creemos clave en este proceso de recuperación, porque le va a dotar de más herramientas a la AFD para que sea un actor mucho más importante en el sistema, ¿verdad? Entonces, ¿Y dónde está ese? Eso están en el Senado, ¿verdad? Como te digo, estamos siempre tratando, insistiendo, reuniéndonos con las comisiones, haciendo todo el lobby, obviamente hablando también con los legisladores del movimiento de gobierno. Obviamente tenemos el apoyo y el respaldo de ellos, pero como vos sabés, no es suficiente, ¿verdad? En el Senado no se tiene mayoría, ni tampoco en diputados, ¿verdad? Pero, a ver, vamos, servicio civil, ya está.
Servicio civil ya Esto está. es reforma de la AFD, Agencia Financiera de Desarrollo. Así mismo. ¿El tema de las compras públicas se presentó o no? Todavía no, Luis, todavía no. Nosotros recibimos de parte de la Dirección de Contrataciones una propuesta de ley. Obviamente nosotros No están de acuerdo. lo estamos revisando, no estamos de acuerdo en algunas cuestiones. Obviamente es una mejora con relación a la ley que hoy tenemos, pero nosotros creemos que tenemos que ser un poco más radicales en los cambios, ¿verdad? Definitivamente el modelo que hoy tenemos cumplió su objetivo, que era ordenar todo el proceso, pero fue mucho más normativo que otra cosa, ¿verdad? Nosotros ahora creemos que las compras públicas tienen que ser mucho más eficientes, obviamente mejores precios, pero también tenemos que llegar oportunamente a las necesidades de las entidades. Hoy los procesos de compra son bastante engorrosos, de Sí. tan regulamentaristas que somos, finalmente Claro. nos perdemos el año tratando de comprar algo y finalmente no lo hacemos, El ¿verdad? debate parece que es si centralizamos otra vez las compras, que vaya al ejido de Hacienda y que Hacienda, digamos, esté en la compra pública y que sea una o dos grandes compras públicas y no estas cientos de unidades Sí. de compra. No, Luis, ¿verdad? Nosotros obviamente lo que queremos es potenciar, queremos aprovechar, porque hay una realidad que la Dirección de Contrataciones Públicas es una dirección fuerte, contrariamente a lo que es el servicio civil. En el de compras públicas todas las entidades cumplen con la normativa, ¿verdad? Incluso municipalidades que están fuera del presupuesto. Así que la idea es potenciar, pero sí diferenciar algunas cuestiones. Seguramente va a ser una combinación de cosas. Hay tipos de bienes que se van a tener que hacer compras centralizadas y otras compras que son muy especializadas lo va a seguir haciendo la unidad de compras de cada entidad, ¿verdad? Lo que sí queremos darle un rol mucho más importante al Ministerio de Hacienda es la definición de políticas, en el sentido de decir qué tipo de bienes se tiene que comprar de manera centralizada o de cierto tipo de modalidades, y qué otros sí se pueden dejar, digamos, a que las entidades puedan seguir haciéndolo de manera independiente, ¿verdad? ¿Y la Dirección de Contrataciones Públicas pasaría a ser una dependencia de Hacienda? No. Se mantiene como se una... va a mantener como una dirección independiente, Ok. pero sí con una relación mucho más fuerte Con Hacienda. con el Ministerio de Hacienda, porque finalmente el Ministerio de Hacienda le va a marcar la línea o la cancha, digamos, a la Dirección de Contrataciones Públicas para que a partir de ahí ellos definan los procedimientos, ¿verdad? ¿Y esto cuándo van a presentarlo? Y mira, Luis, nosotros estamos tratando de cerrar para la semana que viene ya un primer borrador mucho más sólido. Obviamente después viene todo un proceso de socialización, ¿verdad? Queremos socializarlo con los distintos estamentos de la sociedad civil que forman parte también de este proceso. Yo no creo que lleguemos para este año legislativo, pero con seguridad en el mes de marzo, cuando se vuelva a abrir el Congreso, estaremos presentando ya este proyecto de ley, ¿verdad? Carmen, sobre el tema del servicio civil, vos estuviste en el debate con los sindicatos, ¿verdad? No, en realidad yo estuve acompañando, por la que estuvo trabajando muy de cerca en ese proyecto, Viviana Casco, hoy la ministra de la Secretaría Técnica de Planificación. Pero cierto. sí, Luis, quería hacer un par de comentarios respecto también un poco para complementar lo que decía el ministro. En cuanto a la agenda de transformación que tiene este gobierno, yo creo que esta propuesta que planteamos nosotros desde el Plan de Reactivación Económica, yo puedo decir de que es una de las agendas más ambiciosas que un gobierno plantea en los últimos años. Realmente hay una serie de propuestas desde el punto de vista de la formalización del mercado laboral, desde el punto de vista del apoyo a las MIPYMES, desde el punto de vista de la reforma del Estado, que hoy le estaba preguntándole al ministro. Y en esa misma línea, vos decías, no hay un empuje político, ¿verdad? Yo sobre ese punto quiero decirte, Luis, que nosotros este país ya no tiene tiempo. Creo que llegó el momento en el cual nosotros tenemos que empezar a discutir y empezar a evaluar alternativas, más aún con este proceso de recuperación que vamos a estar viendo en los próximos años. Yo creo que lo peor ya pasó. Vamos a tener un año 2021 mucho mejor, con un proceso de recuperación, pero también va a ser un año muy desafiante desde el contexto de la discusión de este proceso de transformación. Y te digo esto, Luis, también aprovechando, el otro día tuve una conversación bastante interesante con una alumna de la Universidad Nacional, una alumna de Economía, y ella me preguntaba cómo los jóvenes podemos involucrarnos. Yo creo que este es el momento
en el cual todos los actores de la sociedad civil, los sectores, los empresarios, los alumnos, los jóvenes, todos tienen que involucrarse y el gobierno hace una propuesta y nosotros tenemos que dialogar y buscar un punto de consenso en todas estas aristas. La informalidad en el mercado laboral nos deja un aprendizaje fundamental. Yo creo que dentro del plan de emergencia ese fue como el pilar más costoso y por otro lado también nos deja una oportunidad porque tenemos la información, tenemos las herramientas para generar los cambios y más aún teniendo en cuenta que estamos hablando de una economía en donde más del 70% de la población tiene menos de 40 años. O sea, hay un bono demográfico, hay una oportunidad y yo creo que este es el momento en el cual tenemos que discutir, pero no solamente el sector político, yo creo que los jóvenes, las MIPYMES tienen que involucrarse porque acá va a haber un proceso de reconversión, tanto empresarial como laboral. Claro, entonces ahora, eso va a ser muy desafiante de acá en adelante. El problema, Carmen, y bueno, esto en realidad el problema es con los políticos, más que con ustedes que son el equipo técnico, pero yo tengo que decir que en términos políticos este gobierno no hace el menor esfuerzo por poner esto en la agenda. Esto no está en el debate mediático. Hoy la gente está debatiendo, el que mete la agenda, el que mete el tema para la agenda mediática es de repente el líder de la oposición dentro del propio partido, porque ahora están discutiendo todo, están encendidos con el tema de la ideología de género y la familia. Nadie está discutiendo esto que es real y que es ahora, lo otro es una fantasía. Esto sí nos afecta, pero lamentablemente no está en el debate. La gente ni sabe que está el proyecto de ley que básicamente es establecer una nueva carrera para el funcionario público. Y los sectores que están involucrados y que quieren que nada se cambie, los sindicatos públicos, están muy contentos con que esto no se debata. Mira, Luis, así como dijo Carmen, ¿verdad? Está en la agenda del gobierno, es por eso que hoy estamos planteando esta reforma. Pero del gobierno técnico. Pero Luis, no del gobierno vamos a ir un poco en contexto sí, para complementar. Primero, este gobierno arranca con una serie de propuestas, mucho antes de la pandemia. Sí. Pasamos la reforma tributaria. Seguidamente se plantea un proceso de transformación quizás del cual muy poco estamos hablando, que es la agenda del clima de negocios. Un eje muy importante desde el punto de vista de la simplificación, la reducción de los trámites y también reducción de costos para que las empresas se puedan formalizar. Se enviaron 3 leyes, de los cuales, cierto, la ley de insolvencia que en 2 días tuvo ahí una experiencia, pero por otro lado también está la ley que crea un nuevo tipo de sociedad que reduce el tiempo, reduce el trámite. Otros países han implementado este tipo de herramientas que funcionaron bastante bien. Esa es una ley que ya la pasamos y ahora estamos trabajando ya en su proceso de implementación. Lideró todo ese proceso de discusión la ex ministra Liz Kramer. Nosotros la apoyamos muy de cerca del Ministerio de Hacienda. Hay otra propuesta también que crea las garantías mobiliarias, que también va a ser un pilar muy importante para las MIPYMES. Y por otro lado también todas estas agendas que nosotros estamos planteando hoy con el ministro, la reforma de la Agencia Financiera de Desarrollo, de esa reforma estamos hablando muy poco. Enviamos esa propuesta, ya la veníamos trabajando con la AFD, insisto, mucho antes de la pandemia. Yo creo que hay una línea de acción bastante clara en este sentido. Hay que tener en cuenta también el año desafiante que nos tocó desde el equipo económico en el 2019. Sí, claro. Tuvimos que recurrir a la cláusula de escape, pasamos bastante rápido esa ley en el Congreso, hubo un consenso sobre esa misma línea. Creo que nos va a tocar un año desafiante en el 2021, pero es claro que no quedan muchas alternativas, hay que plantear esas reformas. No, y dentro de este año también, Carmen y Luis, ¿verdad? La ley de emergencia la planteamos en un mes, se aprobó, o sea, se desarrolló y se aprobó. De 4 leyes del plan de recuperación, 2 ya salieron del Congreso. O sea, hay un trabajo también, Luis. Como dijo Carmen, obviamente tuvimos que salirnos del foco principal, pero ahora vamos a entrar con todo nuevamente en este eje de reforma. Esa era urgencia, Oscar. Esa era por urgencia, eso. ¿verdad? Hay un poco, Luis, un poco para complementar lo mencionado. Algo que se olvidó, Carmen, es lo siguiente. Nosotros cuando asumimos el gobierno teníamos 2 pilares, para nosotros era fundamental. Nosotros sabemos, y creo que está bien visto, de que haciendo lo mismo no vamos a esperar resultados diferentes, ¿verdad? Entonces por eso decimos nosotros que tenemos que hacer una transformación y necesariamente el tema de compras públicas, y probablemente ahí pueda Marco hablar mucho de lo que es el presupuesto por resultado,
que todavía no se habló de eso, que está también implementándose gradualmente. Y sobre todo, desde el punto de vista, se hicieron dos grandes avances, uno con la reforma tributaria y dos con el tema del presupuesto por resultados. Y dentro de lo que es la reforma tributaria tenemos hoy algo que nosotros sabíamos que era complicado y que sabíamos que era un problema y que lo dimensionamos en el momento de la pandemia, que era la informalidad. Más de 1 millón de personas no aportaban a IPS, ni tampoco aportaban o sea, no estaban inscritos ni siquiera al registro único de contribuyentes. Entonces ahí vimos nosotros que esta pandemia nos dio la oportunidad como para poder formalizar. Tenemos hoy un registro a través del PTU, pero lo más importante es que nosotros dentro de la reforma establecimos los dos regímenes, simple y resimple. Mucho todavía no podemos explotar todavía eso, y creo que este 2021 va a ser un año donde nos va a llamar a ese desafío de formalizarle a la gente diciéndole: vos podés inscribirte pagando menos impuestos y siendo más sencillamente el tema del cumplimiento de las obligaciones tributarias. Entonces, de hecho, había algo, y eso lo aprobamos antes de que haya pandemia, ¿verdad? El tema de la reforma, que realmente fue un verdadero trabajo entre el sector público y privado, ¿verdad? Porque eso fue un consenso que llegamos con el sector privado y que lo presentamos y muy rápidamente salió en el Congreso, ¿verdad? Entonces, creo que sí hay algo y que se tiene una herramienta muy importante a través de estos dos regímenes que van a ser explotados ya. De hecho, hay más gente que hoy está sabiendo que pueden formalizarse. De hecho, el tercer pago, hay una condición de que tienen que estar formalizados para poder cobrar, ¿verdad? Entonces, de hecho, hay una hoja de ruta, ¿verdad? Ahora, nos encontramos con la pandemia, primero con los problemas del 2019 y después ya con la pandemia, y tuvimos que establecer acciones de emergencia que hicieron que, bueno, los 1.600 millones, la ley... Yo no discuto, yo creo que hay una hoja de ruta clara en términos, digamos, del gobierno técnico, por eso digo. Pero en términos del gobierno político, por decirte, hay en este momento un proceso, Operación Cicatriz, y no se metió ninguno de estos proyectos dentro de la Operación Cicatriz. La Operación Cicatriz se discutió en otro tema. Esto no lo tengo que discutir con usted, porque en realidad el problema es con la clase política, no con usted. El tema del presupuesto por resultado. Yo ya lo escuché antes esto, ¿verdad? Y hubo intenciones de llevar adelante. Y al final termina muchas veces siendo discurso, porque cada, digamos, ministerio actúa como un compartimiento estanco y ejecutan como quieren, y después se van a pedir otra vez al Parlamento más presupuesto. Esto tendría que cambiar de acuerdo con eso. Claro, eso ya está en vigencia desde este año, Luis. Si bien justamente por la pandemia tuvimos que ajustarnos porque prácticamente la ley de emergencia fue un segundo presupuesto, entonces probablemente el resultado que esperamos no lo vamos a ver todavía, pero sí mirando para los próximos ejercicios lo que nos va a dar esta matriz es poder medir el impacto de las políticas en cada uno de los sectores, en cada una de las entidades, porque vamos a tener los indicadores. Hoy, si bien tenemos indicadores más bien numéricos, no tenemos indicadores de calidad, entonces este PPR nos va a dar esa posibilidad de probablemente de acá unos par de años o 3 años más tener esa herramienta de analizar el presupuesto, y a partir de ahí sí diseñar un presupuesto ya en base a resultados específicos, y vamos a poder contar con más detalle qué impacto tuvieron las medidas de política, qué entidades pudieron cumplir con los objetivos y quiénes no, y el presupuesto se va a armar de una manera totalmente distinta. O sea, para el siguiente. No, para adelante, digamos, por eso te decía que justamente con este tema de la ley de emergencia y lo que pasamos, probablemente eso va a demorar un poco más los resultados, pero seguramente en el 2022 ya vamos a tener números para analizar. Y sobre la reforma, Luis, te quiero decir, porque lo dijiste muy bien al comienzo, tenemos que cambiar todo lo que la gente espera hoy de cada guaraní que paga su impuesto. Y básicamente es lo que nosotros queremos enfocarnos ahora en la eficiencia del gasto. Todos estos proyectos, que son varios, apuntan a eso. La reforma del servicio civil, ¿qué es lo que queremos? Ya no más estos, y eso quiero decirlo bien como funcionario público, ¿verdad? Sí. Porque los premios especiales, dobles aguinaldos, que los funcionarios lo han conseguido. Digo conseguido porque fueron luchas, ellos mismos lo dicen, sacrificio, en algunos casos no, otros casos sí. Entonces, la carrera civil tiene que ser básicamente en base a los resultados, en base al mérito, y que la previsibilidad de la carrera le dé la garantía al funcionario que se prepara de llegar a puestos clave, a menor remuneración, y eso también a la sociedad civil le va a dar mejores servicios. O sea, eso es lo que tenemos que entender. Y también por el lado de las compras públicas lo mismo. Hoy tenemos un sistema de compras públicas donde básicamente el precio más bajo es el que gana, pero no necesariamente es el mejor precio, o sea, el mejor producto. Tenemos que ver también la eficiencia. La garantía de la provisión del servicio. Muchas veces los bienes se compran porque es más barato y después al año siguiente se rompe, ya no cumple su objetivo. Entonces, trabajar en economías de escala con las compras públicas
eso sí puede generar ahorros importantes seguramente en más corto plazo. Entonces, en eso se basa la reforma y si no hay consenso, lo que decís es muy importante, tanto en la clase política y también con la sociedad civil, lo que decía el ministro, va a ser clave el apoyo de las universidades, de los gremios, de los funcionarios públicos, de toda la sociedad civil que apoye estas medidas para que tengan finalmente impacto y puedan salir del Congreso, esperemos, con un amplio consenso, porque es la garantía que se cumpla es con un amplio consenso en esos sectores. Yo lo que veo es que hay un fracaso absoluto en la comunicación. O sea, yo me doy cuenta que el ciudadano común no tiene idea de la importancia que tiene esta ley del servicio civil. O sea, de lo que supone cambiar las reglas de juego para la gente que contrata al Estado, porque en definitiva la calidad de la gente que contrata el Estado se va a traducir en la calidad de los servicios que me da el Estado. O sea, si yo tengo muy buena gente elaborando políticas públicas de seguridad, probablemente va a haber menos asaltos en las calles, ¿verdad? O yo tengo muy buena gente elaborando un plan de estudio en el MEC, voy a tener chicos que aprendan más y que salgan más capacitados y que tengan mejores puestos de trabajo. O sea, es una cuestión, digamos, que suma. Pero la gente es decir, no hay ninguna campaña que le diga a la gente, miren, queremos cambiar este viejo esquema de cómo se contrata a los funcionarios públicos. Ustedes no entraron todos por concurso, ¿verdad? Sí. Todos concursados para entrar al cargo. Eso nomás ya significa un salto de calidad brutal. Yo me doy cuenta que las instituciones que tienen eso funcionando van a concentrar para hacer lo mismo. Desde hace años que ellos se ingresan solamente por concurso. Me decía uno de los sindicalistas, uno de los peros que tienen a la ley a la nueva ley del servicio civil es que se permite que todos concursen y ellos quieren que solamente concursen los que ya están dentro del Estado. Es decir, alguien viene con un masterado de afuera y no puede concursar por el cargo. No, yo creo que es clave lo que decís, Luis, haciendo un poco de mea culpa. No somos muy buenos comunicadores, ¿verdad? Muchas veces nos perdemos también el lenguaje técnico y eso nos llega a la gente. Pero estamos ya en una agenda, trabajando en una agenda mucho más fuerte a partir de ahora, ¿verdad? Como decía, ya tuvimos más de 3 reuniones con distintos gremios, con la Cámara de Anunciantes, con el Club Ejecutivo. También hicimos una reunión en el Banco Central con algunos formadores de opinión, así que estamos con una agenda mucho más fuerte para tratar ya de explicar mucho mejor y en mayor detalle todo este plan que nosotros estamos llevando adelante, el plan de recuperación, y dentro de ese plan obviamente la agenda de transformación, ¿verdad? Así que estamos en eso, Luis, de tratar de llegar a la mayor cantidad de gente y obviamente a través de ustedes, los comunicadores, también poder llegar a mucha más gente, ¿verdad? Vamos a hablar un poco del tema de impuestos. La vez pasada tuvieron aquí los ojeros y los ganaderos, y los ojeros eran los productores y los agroexportadores. Y hablamos, por ejemplo, del tema de la devolución del IVA. Ellos aseguran que nosotros tenemos de facto una retención a la exportación, como tiene Argentina, pero con una tasa más baja, 5%. Porque dicen que el IVA que ellos pagan en sus compras, después ya no recuperan, ese 5% no se recupera. Y en el caso de los productores. Y en el caso de los agroexportadores, dicen que incluso ese IVA que aparecía como un débito que ellos tenían a su favor, aparece en su balance como cuentas a cobrar y pagan impuestos sobre eso, pero en realidad ese IVA nunca lo recuperan y ahora ya no lo van a recuperar luego con la nueva ley. ¿Qué decís a eso? Bueno, nosotros dentro del trabajo de la reforma tributaria, Luis, cuando conformamos la comisión técnica y le escuchamos a ellos, evaluamos todo eso y vimos una variable muy sencilla. 2018 o 2017 ellos habían pagado en renta, habían pagado 14 o 18 millones de dólares en todo el año, las 5 mayores agroexportadoras, pero se le devolvió 64 millones de dólares en IVA. Si bien son dos impuestos diferentes, en cuando hablamos de la tesorería nacional, vemos que entran en una bolsa, en una cuenta bancaria. Al final ellos terminan teniendo otra vez devolución y el aporte otra vez, cuando se netea, es negativo. Entonces, eso fue una de las cuestiones que analizamos y vimos que realmente había una inequidad, ¿verdad? Y lo que nosotros proponemos dentro del proyecto, o sea, de lo que ya hoy es ley, es que para que ellos tengan la devolución, Luis, no es que no se puede devolver, se puede devolver, pero ¿por qué no industrializamos la producción agrícola?
Esa es la apuesta que hacemos nosotros del gobierno. Entonces, si ellos industrializan en una segunda, tercera, un proceso de industrialización, le devolvemos el 100% del IVA. A ver, vamos a ir al proceso porque hoy, por ejemplo, ellos casi todos hacen aceite, que no es que contraten mucha mano de obra, porque en realidad está todo esto mecanizado, digamos, son máquinas, no es muy complicado, digamos, hacer la inversión inicial, pero después son máquinas las que hacen el aceite, y después vendes el aceite. Esa es una primera etapa, pero ustedes dicen una segunda o una tercera. Sí, eso dice la ley, ¿verdad? La ley establece que para poder hacer la devolución del IVA, ellos tienen que industrializar y dentro de ese proceso de industrialización le vamos a devolver el 100% también, pero que se haga ese proceso de industrialización. Uno, que realmente apostemos a la industria como un mecanismo para el desarrollo económico de nuestro país, en primer lugar. En segundo lugar, la presión tributaria, vos mismo lo decís, es muy baja. En el caso del sector agrícola y pecuario, hoy ellos igualan un poco la cancha en el sentido de que aportan un poco más, porque aportan el 10% de la renta y el 8% del IDU. Si son residentes y si son no residentes van a aportar 15%. Eso ya es regla para todos, no hay diferencia. La ventaja es que ellos van a poder, si perdieron dinero este año, ellos pueden trasladar su pérdida al año siguiente contablemente. Eso es un beneficio también que la reforma tributaria establece. Entonces nosotros lo que creemos es que desde el punto de vista técnico, hoy hay fundamentos como para que esa figura que hoy está establecida en la ley sea realmente positiva desde el punto de vista recaudatorio. Uno, porque tenemos impuestos bajos, y dos, porque nosotros no grabamos la exportación de granos. Y en segundo lugar, que es muy importante, estuvimos discutiendo esta semana, que pasó, a partir del 1 de enero entran los precios de transferencia, por primera vez en la historia en el Paraguay, que es un detalle no menor en el sentido de todo el sector de agroexportadores, ¿verdad? Porque ahí vamos a establecer precios de transferencia. Claro, vamos a ver realmente cuál es el precio final. Claro, el precio, hay una sospecha de que ellos en realidad le vendían a una empresa vinculada a ellos en un paraíso fiscal, ponían un precio menor. Entonces la utilidad que tenía la empresa acá era mínima y esta empresa vendía al precio real, pero sobre sus utilidades no pagaba impuestos porque está en un paraíso fiscal. Así mismo. Y eso se establece a partir del 1 de enero. Y bueno, y discutimos mucho, ¿verdad? Porque ahí en el tema de ellos quieren incorporar dentro del precio de transferencia el concepto del basic, ¿verdad? ¿Qué es eso? Y ellos dicen que es un costo logístico, ¿verdad? Y en realidad no es un costo logístico, es la ganancia, ¿verdad? Ellos es lo que pactan dentro de los brokers y todo eso, es la ganancia que tienen cada una de los que participan dentro del negocio agroexportador. Y bueno, nosotros no vamos a considerar eso, ya también un adelanto de tu programa, ¿verdad? Que eso no lo vamos a considerar. Y o bueno, sea, ellos están distribuyendo sus ganancias. Claro. No se va a considerar eso en la normativa y bueno, nosotros antes de fin de año se va a emitir el decreto y bueno, a partir del 1 de enero va a estar vigente. Entonces, con relación a tu pregunta, ¿verdad? En realidad nosotros creemos que es mucho más justo y mucho más equitativo porque se iguala la cancha para todos y dos, el sector agroexportador también, bueno, aporta sus ganancias, sus rentas y se limita el tema de la devolución del IVA solamente para productos agrícolas en estado natural. Por ejemplo, el tema de su logística, electricidad, etcétera, eso se le devuelve. Lo que no se le devuelve es el precio de adquisición del producto agrícola en estado natural. Eso es lo que no se le devuelve. Ok. Tengo que hacer la pausa. Vamos a hablar enseguida de cómo hacemos para despegar. O sea, nosotros tenemos una proyección económica, 4%. Todo eso responde un poco a lo que es nuestras capacidades instaladas, ¿verdad? O sea, lo que naturalmente nosotros podemos crecer. Pero obviamente, si nosotros pretendemos el desarrollo, tenemos que crecer más. O sea, llegamos al límite de lo que nos permite hoy la producción primaria, la soja. ¿Cómo hacemos para pegar el salto? ¿Qué nos falta? Ya no desde el punto de vista del análisis de Hacienda, sino del punto de vista del análisis de lo que es la práctica Hacienda, el Ministerio de Economía, ¿verdad? Porque no tenemos un Ministerio de Economía, este es nuestro Ministerio de Economía. ¿Cómo hacemos para pegar el salto? Pausa, enseguida estamos de vuelta.
Un estudio económico realizado por la CEPAL señala que este año los precios de los productos agropecuarios presentarán una reducción en torno al 2%, lo que afectará a los países cuya economía es muy dependiente de la exportación de productos agropecuarios. El informe refiere que, como consecuencia, las economías de la Argentina, el Paraguay y el Uruguay recibirán un impacto limitado a través de este canal. El organismo menciona que Paraguay posee una exportación total de productos agropecuarios por un valor equivalente al 10% del Producto Interno Bruto. Vamos a hacer ahora un ejercicio de economía, olvidándonos por un momento que Hacienda tiene como principal función recaudar y pagar los gastos, ¿verdad? Y recordemos que como no tenemos Ministerio de Economía, esto es el Ministerio de Economía. Y si nos planteamos un país como Paraguay, con las características que tiene, energía limpia en grandes cantidades, que probablemente a partir del 2023 puede llegar a costar la mitad del precio, agua en abundancia, tierras, mucha gente joven, pobrísima formación, pobrísima educación. Somos mediterráneos, lo cual hace una complicación normalmente para el comercio. Con este escenario, ¿qué nos falta para poder crecer más de lo que estamos creciendo ahora? En primer lugar, Luis, el Ministerio de Hacienda tiene su componente importante en el área económica, que es el Viceministerio de Economía. Sí. Tenemos todo un viceministerio que se encarga de hacer los estudios, análisis respectivos. Formamos parte del equipo económico, lideramos el equipo económico, así que el Ministerio de Hacienda tiene nombre lo de Hacienda, pero en realidad también tenemos, Ministerio de Economía. Tenemos atribuciones y funciones en materia económica, ¿verdad? Con relación a lo que mencionás, Luis, ¿verdad? Yo creo que tiene que ser un trabajo no solo del sector público, sino también del sector privado, ¿verdad? Que hay que entender que el crecimiento económico hoy viene principalmente del sector privado. Obviamente el Estado pone las bases, sienta las bases o las condiciones para que finalmente sea la inversión privada la que genere ese crecimiento que todos queremos. Y ese es el gran trabajo que estamos haciendo, Luis. Todo este eje de transformaciones, como mencionó Carmen en uno de los bloques, hay un trabajo de manera a generar ese ambiente de negocios que permita a las empresas que sea mucho más rápido ese proceso de registro, de funcionamiento, etcétera. Tenemos que trabajar en todo ese sistema de protección social, de trabajar en la formalidad de toda la economía y como Estado sentar esa base, como te decía, obviamente tener una educación acorde, digamos, a los desafíos que tenemos en el siglo XXI, tener obviamente un sistema de salud, tenemos que tener gente saludable, una fuerza laboral saludable para que eso también pueda servir a la economía, ¿verdad? Así que como Estado nosotros tenemos clara la hoja de ruta, obviamente son cuestiones que no son fáciles, todo este eje de transformación de la educación es un proceso bastante complejo que se está llevando adelante, lo mismo también la reforma del sistema de salud, por otro lado generar el ambiente de negocio y a partir de ahí generar los incentivos para que el sector privado, no solo local, pueda invertir y generar riqueza, sino también la inversión extranjera directa, ¿verdad? En ese sentido, yo creo que hay avances importantes, Luis. Hay empresas con inversiones bastante grandes que van a estar llegando a nuestro país desde el año que viene. Yo creo que ese es todo un proceso que se viene llevando adelante de manera a atraer esas inversiones extranjeras que bien lo hace también el Ministerio de Industria, ¿verdad? Así que los desafíos son enormes, ¿verdad? Tenemos que sentar la base, generar la institucionalidad y a partir de ahí generar los incentivos correctos para que el sector privado pueda sentirse cómodo, digamos, invirtiendo y obviamente los extranjeros también, ¿verdad? Tenemos todo como para eso, Luis, dijiste, tenemos energía barata, tenemos fuerza o mano de obra joven, o sea, tenemos todas las condiciones para que la economía pueda seguir creciendo, ¿verdad? A ver, olvídense que son viceministros, yo como economista creo que me responden. Yo quiero decirte que le hiciste una pregunta muy difícil al ministro. El ministro no puede olvidarse de que es ministro de Hacienda y que tiene el desafío de ingresos y de gastos en un contexto así, y más aún en un contexto tan desafiante como la pandemia. Yo, Luis, creo que tengo que responderte la pregunta poniendo un poco en contexto en el cual hoy nos encontramos. Pasamos un año en donde la economía creció 0%. ¿sí? Hoy estamos en un contexto en donde la economía va a tener un crecimiento negativo del 1.5% hasta el momento de la estimación. ¿sí?
que esa situación tiene un impacto, como te mencionaba hace rato, en la parte más intensiva en mano de obra, que es el sector servicios, y también tiene su impacto en las mujeres, en el trabajo femenino. Entonces, en ese contexto, nosotros trabajábamos en el plan de reactivación liderado por el ministro. Hay una palabra, yo creo que define muy bien tu pregunta, que son las reformas. Acá no hay otro camino que no sean las reformas para mejorar ese servicio a la ciudadanía. ¿Para qué queremos reformas? Y la pregunta de la ciudadanía, ¿para qué? Y realmente la respuesta es para mejorar el servicio a la ciudadanía desde el punto de vista de la atención, tanto la salud, mejorar un eje fundamental es el capital humano. Y ahí estamos hablando de la educación, estamos hablando de fortalecer los sistemas de protección social. No podemos dejar de hablar de la formalización. Cuando hablamos de formalización, hemos aprendido en los últimos años que reglas como las que tiene Paraguay desde el punto de vista de la seguridad social funcionó para los trabajadores en situación de dependencia. Hemos aprendido de que este proceso de crecimiento de sectores laborales que tienen una dinámica distinta, como por ejemplo trabajadores de Uber, Move, tienen una dinámica salarial totalmente distinta. En el primer caso, trabajadores en situación de dependencia, los ingresos son más estables. Entonces, nosotros estamos planteando respuestas desde las características de estos sectores. Hoy estamos discutiendo una propuesta de formalización de este sector conjuntamente con el IPS, que tiene que ver justamente con la creación de un régimen diferenciado para los trabajadores informales. Tenemos una ley, el trabajador cuentapropista puede acceder a la seguridad social, pero es una ley que permite que acceda a través de un sistema voluntario, no lo obliga. Pero obligar al sector tampoco es la solución. Hay que plantear propuestas acordes a las características de la dinámica y a la volatilidad de los ingresos de ese sector. Yo creo que la formalización es un tema que no puede esperar y de hecho, como te decía hace rato, Paraguay hoy tiene las condiciones para generar profundas transformaciones de acá en adelante, por eso también es importante que los jóvenes y todos los sectores gremiales se puedan involucrar en esta discusión, porque va a ser un proceso bastante desafiante desde el punto de vista de las políticas públicas. Y por otro lado también mirando un poco el perfil de ingresos que se va a venir de acá para adelante. Hablamos de un proceso de recuperación, podemos decir de que lo peor ya pasó, pero también hay que decir de que esta situación tiene un impacto en la población más vulnerable. Hay que decir también de que desde el punto de vista del ingreso per cápita, si uno mira el ingreso per cápita de Paraguay, también va a tener un retroceso. También vamos a volver a unos años atrás, y para elevar esa situación y para mejorar los ingresos de la familia, de los trabajadores, yo creo que el gobierno está generando y está también planteando propuestas bastante firmes, sólidas, pero que también lo tenemos que trabajar de manera coordinada, tanto del sector político como también desde el sector empresarial y jóvenes en general. ¿Marco? Sí, Luis, mira, yo voy a hacer el ejercicio que preguntaste, saliendo un poco del cargo de viceministro, pero a la vez usando la experiencia que tengo desde el año 95 de diferentes gobiernos que han pasado. Y creo que el problema principal radica porque no tenemos, o es difícil por no trasladar las políticas de Estado a periodos hacia adelante. Cuesta mucho que las políticas trasciendan los gobiernos, independientemente de la cuestión política, yo eso no voy a analizar como técnico, pero el día que nos pongamos de acuerdo, que creemos esos consensos amplios de la reforma que se tiene que hacer por un lado, que nos compete a nosotros impulsarla, por lo menos presentar los proyectos, pero la discusión está afuera. Y después, ¿qué quiere el sector privado? El sector privado quiere previsibilidad, quiere más infraestructura y requiere de mayor potencial educativo de sus funcionarios, o sea, de los técnicos. O sea, hoy, como vos decís, queremos pegar el salto, tenemos que industrializar el país. ¿Cómo hacemos eso? Con políticas de Estado que nos lleven a funcionarios, a obreros, a mano de obra mayor capacitada, a ingenieros, arquitectos de diferentes tipos. Requerimos de mayor capital humano capacitado, de mayor infraestructura. Como dijiste, somos mediterráneos, tenemos que salir más rápido los productos. Y eso se logra con inversiones y con planes de largo plazo. Mientras no tengamos esos planes de largo plazo, yo creo que va a ser muy complicado. ¿Verdad? Eso no nos compete a nosotros acá, seguramente. Claro. No, pero es clave que lleguemos a eso. ¿Por qué se tranca, verdad? Justamente
las dos políticas nuestras, que son exitosas y además son admiradas afuera, son políticas que hemos aplicado en el largo plazo, la política monetaria y la política fiscal. Y han sido un éxito, ¿verdad? Hemos conseguido de alguna manera que pese a los cambios de gobierno y de sectores internos de los partidos y de partidos de diferentes signos, mantuvieron exactamente el mismo rumbo, ¿verdad? Eso, si hubiésemos conseguido eso en educación, por ejemplo, y en salud pública, y probablemente otros serían los resultados. No, hay que meter la rueda. Y si vos mirás a los países que lograron eso, Chile, Uruguay, básicamente fueron esos consensos para que, no importa el partido, si es de izquierda, de derecha, el que venga, sigue la línea, sigue la ruta. Entonces eso, repito, quiero decir, eso no nos compete a nosotros, pero es lo que tendríamos que trabajar como sociedad, ¿verdad? Apuntar a eso, ¿verdad? Sí. Tengo que hacer una última pausa, ¿verdad? Sí. Última pausa. Esto es un poco, fíjense, más allá de los temas que cada uno toca. Ellos son economistas y estos los economistas están discutiendo todo el tiempo. ¿Cómo hacemos para conseguir el desarrollo? El desarrollo, entiéndase, no solamente por crecimiento económico, porque vos podés crecer económicamente, pero el desarrollo implica que todos los que viven en el país mejoran su calidad de vida. Si son unos pocos, tampoco sirve demasiado. Hacemos la pausa, ya volvemos. Bueno, estamos ya en la última parte de nuestro programa. Tenemos primero unos cuadros. Oscar, vos tenías... Sí, Oscar Orué, porque Oscar también es... El ministro. También tiene uno. Sí, es un poco las láminas sobre la recaudación, un poco la evolución. El primer Eso es a noviembre, o sea, sí, octubre. de enero a enero el comparativo, ¿verdad? Un poco, ahí vemos la caída en abril, en marzo, abril, en mayo, las caídas más altas. Y después ya la recuperación gradual, ¿verdad? En agosto, ahí vemos un poco lo que es el IVA, ¿verdad? Un poco el aumento que tenemos, 18% en el mes de noviembre. Y si mira, fíjate esa lámina muy interesante porque eso está desde el 2019. Para la gente que está viendo, inclusive ahora tenemos un nivel de consumo mucho más alto que en todo 2019. ¿Verdad? Es un dato interesante, ¿verdad? Y la última es sobre el selectivo, donde sí tenemos un poco muy bajo Esto es combustible. Sí, es selectivo, es combustible, tabaco, bebidas alcohólicas. O sea, que si también se es fuma y se importante, toma menos que bien, pero yo creo que es combustible principalmente. Que es importante también mencionar, Oscar, que ahí hubo también de parte del gobierno medidas para tratar de incentivar el comercio, principalmente de frontera. Así mismo, se redujo ahí, también se redujo las tasas. En el caso del selectivo del consumo se redujo lo que es vinos, whisky y también todo lo que es tecnología y celulares. 50% de reducción en el caso de celulares y de tecnología, notebooks, computadoras, etcétera. Y de bebidas alcohólicas del 11 al 7% se redujo. Y en el caso del IVA, la base imponible se redujo también para el sector gastronómico, los sectores que más tuvieron problemas. Hoy es una tasa del 5% a diferencia del resto que es del 10%, ¿verdad? Entonces quería nomás simplemente mostrar cómo está un poco la situación, ¿verdad? Y bueno, vemos que de a poco se está recuperando, ¿verdad? Esperemos también que lo mismo suceda con la aduana, que también tiene ya también una situación complicada. De hecho, ninguno de los meses tuvo una recuperación, ¿verdad? Sigue estando negativo y bueno, eso es lo que esperamos que el año que viene tengamos tanto aduana como tributación, por lo menos una recuperación en cuanto a la recaudación. Ya. No sé si tenemos los cuadros que trajo el ministro también. Ahí está. Estos son, ¿no? Sí, ahí básicamente, Luis, lo que queremos mostrar es, obviamente, el impacto que va a tener la pandemia este año en materia de crecimiento económico, ¿verdad? Si bien es negativo, como se explicó también, la caída va a ser mucho menor de lo que inicialmente se proyectaba. Nosotros creemos que fue por impacto de las medidas que se tomaron. Decía la gente del Fondo Monetario Internacional en su informe que las medidas fueron oportunas y las correctas, ¿verdad? Ya por el mes de marzo, cuando lanzamos la ley de emergencia y a partir de ahí toda su aplicación, ayudaron a mitigar ese impacto y generaron el incentivo que se buscaba, y en este segundo semestre también con la implementación de la ley de recuperación, ¿verdad? Entonces ahí eso se ve y que dentro de la región Paraguay va a ser el país que menos va a caer, y eso también es importante, ¿verdad? Da, digamos, un respaldo importante a todas las acciones que se vienen tomando. Y acá entrando un poco más en cuestiones concretas, ¿verdad? Si uno ve
en qué se usaron los recursos, ese siempre es un cuestionamiento, qué se usó la ley de emergencia, se dilapidó, no. Acá podemos ver que llegó a más de 4 millones de personas la ayuda directa del Estado a través de sus distintos programas, ¿verdad? Las distintas etapas del Putibó inicial, que tuvo 2 pagos a más de 1.150.000 personas, el Putibó 2 que actualmente estamos llevando adelante y que esperamos la aprobación del Congreso para poder concretar el tercer pago. Se llegaron a más de 750.000 personas en cada uno de los pagos, el programa Ñangarecó, el programa IPS que también atendió, muchos se cuestionan de qué hay para los formales, y para los formales estaba diseñado el subsidio de parte del IPS y obviamente todas las otras medidas, también el tema de la ANDE, ¿verdad? Que terminó beneficiando a casi el 80% de los usuarios, terminaron prácticamente sin pagar nada o postergando el pago de sus servicios, ¿verdad? Entonces fueron acciones concretas que finalmente beneficiaron también a la gente, ¿verdad? Y ahí se destinaron recursos importantes y como decía también Oscar, en la parte tributaria, ¿verdad? Se tomaron medidas importantes tanto en prórroga de vencimientos, reducciones, etcétera, para tratar de alivianar el costo a las personas y a las empresas en esa etapa crítica y por otro lado generar también incentivos para la reactivación, ¿verdad? Recién hablaba Oscar de la reducción de los selectivos para ciertos productos que principalmente son comerciados en frontera y nosotros creemos que eso va a ayudar a esa reactivación y finalmente se está viendo en el consumo también. ¿Cuánto se gastó en total en subsidios? En subsidios más de 400 millones de dólares y es que sumamos todos los programas, ¿verdad? Tanto para los informales como para los formales. También de los programas tradicionales, es importante mencionar, Luis, que se amplió la cobertura, adultos mayores se incorporaron casi 30.000 nuevos beneficiarios. Tecoporá también tuvo una dinámica importante, incluso se hizo un pago más en esa etapa álgida de la pandemia. Así que se llevaron adelante a través de los distintos instrumentos que tiene el gobierno para tratar de llegar a esa población también más vulnerable, ¿verdad? Que finalmente no tenía la posibilidad ni siquiera de generar los recursos mínimos para su subsistencia. Y eso es lo que nosotros buscamos con este eje de protección social, ¿verdad? ¿Y cuánto costó el mantenimiento del Estado? Mantenimiento del Estado, Luis, se gastó cerca de 300 millones de dólares, principalmente para el pago de salarios del sector, obviamente del personal de Blanco. La idea era asegurar los recursos para el personal de Blanco, asegurar los recursos para el personal de las fuerzas públicas, policías, militares y también el sector docente, ¿verdad? Entonces, principalmente ahí se destinaron los recursos. Otra parte también se utilizó para el pago del servicio de la deuda y obviamente después también se destinaron recursos para los subsidios que entregaron las empresas públicas, ¿verdad? Tanto la ANDE como la ESAP otorgaron exoneraciones de pago y también el Estado tuvo que inyectar recursos para que estas empresas obviamente no tengan problemas de caja, ¿verdad? El año que viene, son los últimos minutos, del total de ingresos previstos, ¿qué porcentaje se va a destinar al pago del servicio de la deuda? Servicio de la deuda para el año que viene, Luis, está previsto en torno a los 400 millones de dólares, ¿verdad? Total. Total son cerca de 900, ¿verdad? Una parte es para el capital. Otro para intereses. Y el otro para intereses, ¿verdad? Lo que es intereses es prácticamente 50-50. ¿Y cómo estamos, ¿verdad?, en esa relación? Porque lo que hablan de que el nivel de endeudamiento ya superó, digamos, los niveles recomendados. Dicen que no hay que considerar tanto el monto de la deuda con respecto a nuestro PIB, sino la cuota del servicio de la deuda versus nuestros ingresos. Claro que es lo mismo, que si yo soy un trabajador y lo que me interesa es mi cuota, la cuota de mi deuda, ¿cuánto es? Si tiene un porcentaje muy alto de mis ingresos o no. Sí, obviamente no hay que fijarse mucho en ese famoso indicador, si es 30, si es 35, si es 40, sino en otros indicadores, y uno de ellos obviamente es la capacidad de pago. Nosotros creemos que la deuda está a niveles sostenibles, ¿verdad? Lo que generalmente se computa es cuánto destinamos de impuestos para el pago de intereses, ¿verdad? En pago de intereses estamos hablando de 400 millones de dólares aproximadamente, porque lo que es capital, nosotros administramos esa deuda, ¿verdad? Con nueva deuda vamos pagando el capital, entonces eso es lo que hacemos, es mejorar obviamente los plazos y en muchos casos también las tasas de intereses. Aparte, se aprobó la ley que permite... Pero aparte de eso también esa herramienta de la ley de administración de pasivos. Sí. Así mismo, que es una ley aparte, o sea, está el capital que vence el año que viene y eso es lo que nosotros incorporamos en la ley de presupuesto, que nos autorice al pago de ese vencimiento con nueva deuda. Y por otro lado está la ley de administración de pasivos, que nos va a permitir administrar deuda que aún no va a vencer, ¿verdad? Nosotros tenemos vencimientos importantes en el 2023, entonces tenemos que ir previendo eso y lo que podamos ya el año que viene rescatar
y mejorar también las condiciones de esa deuda, para hay que entender que las primeras emisiones se hicieron a tasas un poco más elevadas de las que hoy podemos conseguir. No, se pueden hacer rescate anticipado. Así mismo, esa es la idea. Más baja y un plazo mayor. Así mismo. El video que tengo esto. Sí. Entonces, ambas cosas, la idea es ambas cosas hacer el año que viene, empezar ya a ese proceso de rescate de deuda y por otro lado pagar los compromisos que vencen, ¿verdad? Ahí las condiciones, Luis, un poco para mencionar, en plena pandemia Paraguay colocó bonos y colocó a una tasa de interés muy baja en relación a la situación complicada que fue en ese momento, ¿verdad? Inclusive tuvimos una tasa como si fuera que nosotros tenemos grado de inversión, sí, ¿verdad? Entonces, eso es importante mencionar, porque cuando el ministro dice nueva deuda, no es que una nueva deuda y que bajo las mismas condiciones. Son condiciones mejores, puede ser menor tasa de interés o mejores condiciones para que se pueda pagar en tiempo y forma, ¿verdad? Eso es muy importante, claro, que se mencione. Un dato también no menor, aprovechando, Luis, que estamos hablando de tema de deuda. Como vos sabrás, desde que Paraguay incursionó en el mercado de capitales, es evaluado por las calificadoras de riesgo de manera anual, ¿verdad? Este año las 3 calificadoras ya han evaluado al Paraguay. Y un dato muy importante es que han mantenido la calificación de Paraguay en un escenario incierto, donde países como Colombia, países como México, se le han bajado esa calificación. Sin embargo, Paraguay pudo mantener, y eso es un tema no menor, incluso las proyecciones que ellos hacen tanto de cierre de este año de la economía como de crecimiento son bastante auspiciosas, ¿verdad? Así que eso es un tema que es muy importante mencionar, de que Paraguay logró mantener en este escenario tan inestable la calificación crediticia, ¿verdad? Claro, se me fue el tiempo. La nube negra que tenemos es Gafilat. A ver si pasamos, ¿no, Gafilat? Sí, justamente me tocó participar la semana pasada en la reunión de la comisión, y obviamente hay un trabajo muy importante interinstitucional que se viene haciendo. Se pasaron creo que son más de 10 leyes que se pudieron pasar en un periodo de tiempo corto. Es por eso que decimos que el tema político, si vos te fijas, Luis, hay leyes muy importantes que se pasaron, ¿verdad? Eso no se logra solamente con un lobby técnico, ¿verdad? Hubo también un lobby político importante y obviamente el liderazgo del presidente ahí, ¿verdad? Pero volviendo al tema de Gafilat, sí es un tema muy importante. Hay un trabajo grande, está la subsecretaría de tributación por Hacienda, está la abogacía del Tesoro. Y hay avances importantes que se han logrado en este tiempo, pero obviamente va a ser un desafío el año que viene, ¿verdad? Se me fue el tiempo, ministro, viceministros, muchísimas gracias. Queríamos cerrar por lo menos este año nosotros con una charla completa, lo que nos depara, lo que fue este año, lo que es el presupuesto y lo que nos depara. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Muy importante este espacio porque hay que dar ese mensaje positivo. Como dice Carmen, creemos que lo peor ya pasó, entonces las perspectivas para el año que viene son las mejores y tenemos todas las condiciones para eso, ¿verdad? Cerramos con esto. Que tengan todos un feliz resto de jornada.